Bueno, muchas gracias a todos por estar conectados. Muchas gracias, Ana, por acceder a brindarnos tus conocimientos hoy. Día viernes en la tarde, no es fácil, lo sé, pero bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos en el mes de nuestra fundación, cumplidos el 13 de junio, los 459 años de la Fundación de San Juan. Pero para todos los que han entrado, y especialmente para Ana, me gustaría leer un currículum abreviado. Siempre que leo un currículum abreviado, pienso tanto estudiar y tanto prepararse para que venga alguien y te lo achique un poquito, pero bueno. Ana es licenciada en Antropología, en el año 1999 egresó, y doctora en Ciencias Naturales en el año 2008, de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como encargada de colecciones de la División Arqueología del Museo de La Plata e investigadora adjunta del CONICET para el Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es colaboradora del Centro de Arqueología Urbana de la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la UBA, y alumna de la especialización en Evaluación y Estudio de Impacto Arqueológico de la Facultad de Filosofías y Letras de la misma universidad. Tiene publicaciones y sobre sus investigaciones realizadas en San Juan, y estas publicaciones son abordaje arqueológico del sitio Casa Natal de Sarmiento. Quienes hemos entrado temprano nos lo hemos escuchado hablar, que se quedó con un viaje pendiente, en el año 2020, como nos hemos quedado todos, que ya venía a San Juan justamente a la Casa Natal de Sarmiento. Otro de sus publicaciones es Albañiles Ibéricos en Documentos Coloniales de San Juan de la Frontera. Esto se hizo en la revista del Centro de Investigaciones Precolombinas en el año 2020, perdón. Y también veo que el edificio de Casa Natal de Sarmiento, de Domingo Faustino Sarmiento, es un caso de arquitectura doméstica colonial en San Juan, en el año 2020. Te hago una pregunta, veo que esto lo has escrito con María Emilia Erostarbe y Florencia Chechi. Algo de Erostarbe que nosotros hemos tenido hablando justamente del Sarmiento minero, hace muy poco, hace más o menos que es la sobrina. 40 días. Sí, creo que es la sobrina. Una familia dedicada al estudio de Sarmiento y con todo lo que esto significa para nosotros, los sanjuaninos, ¿no? Mira, para bueno, Emilia es gente amiga en San Juan, la verdad que la conocimos hace algunos años cuando empezamos la investigación, y es la persona que nos contactó con toda la universidad y con otros equipos de investigación, y es eso, la sensación de que es gente amiga con la que nos gusta estar trabajando en un montón de cosas. Yo la conozco a ella, he leído al otro de los Tarbe, pero para mí la presencia y el contacto con la investigación es ella. Sí, nosotros, Claudio, ¿cuánto hace que 40 días más o menos que estuvimos en una conferencia de los Tarbe hablando del San Juan minero y Sarmiento y sus crónicas mineras? O sea, fue muy interesante. El 7 de mayo, el Día de la Minería. Sí, yo no me voy a olvidar nunca de ese día. Estando ahí me enteré que tenía COVID, así te imaginas. Salí corriendo. Pero bueno, así que este es el currículum, tu presentación. Vamos a hablar de historias de nuestra ciudad en el mes de la Fundación y en un ciclo de conferencias que hemos organizado. Esta es la primera conferencia con el mes de la Fundación de San Juan, así que encantada de escucharte y de podernos nutrir de lo que vos has investigado, Ana. Bueno, muchas gracias, Sandra. Gracias, Claudio, por la invitación, porque el contacto salió a través de Claudio. Un poco lo que yo les voy a comentar esta noche tiene que ver con los primeros resultados de una investigación. Es muy ridículo decir primeros resultados de una investigación que se hace como 5 años, pero uno siempre siente que faltan más cosas para llegar a poder dar un resultado definitivo, sobre todo cuando el último año y medio estuvimos encerrados. Pero bueno, en lo que estamos trabajando ahora es en esto que es los constructores y las construcciones del periodo colonial, y eso es lo que les voy a comentar. Esta investigación, que no sé, a veces esta computadora tiene vida propia, vamos, ahí. Esta investigación que estamos haciendo en San Juan forma parte de un trabajo de investigación que empezó hace casi 15 años
con un proyecto que se llama Ciudades que ya no están, arqueología del periodo colonial en el norte y oeste argentino. Es un proyecto CONICET, Universidad Nacional de La Plata, y el objetivo de este proyecto fue revisar un poco las ciudades que ya no existen. Hace un rato hablábamos de la idea de cómo en algún momento se piensa que el pasado se fue y en realidad en las ciudades está abajo. Y tratar de reconstruir un poco y de obtener información sobre cómo era la arquitectura en estos espacios urbanos que se fundan durante el periodo colonial, es decir, desde el inicio de la conquista ibérica hasta 1810. El periodo colonial tiene un inicio muy difuso, porque nadie está seguro de en qué momento empieza el avance conquistador, pero sabemos que termina, por lo menos oficialmente, en 1810. En este proyecto que nos llevó primero a Catamarca, después trabajamos en Santiago del Estero y ahora estamos haciéndolo en San Juan, el objetivo fue identificar algunos elementos en común que fueran específicos de estas ciudades coloniales. Tratar de ver si podíamos observar en estos espacios urbanos rasgos que fueran netamente locales. Durante mucho tiempo hubo una idea, un poco construida desde una perspectiva de la historia muy tradicional, de que las ciudades que se fundaron en Argentina, en América en general, habían sido una especie de traslado, de reproducción de los ámbitos urbanos europeos. Y cada vez estamos convencidos de menos de que eso fue así, y más convencidos de que en realidad hubo una serie de rasgos que generaron identidades locales muy fuertes. Pero tenemos que avanzar en conocer esas identidades locales, y un poco eso, estrictamente ocupándonos de la arquitectura, es lo que nos interesa hacer en el marco de este proyecto. Una cosa importante de mencionar es que lo que nos interesa, el equipo en el que yo dirijo, está específicamente interesado por lo que es la arquitectura doméstica. Del periodo colonial sabemos mucho de lo que fue conceptualmente, históricamente, está bien conocido, está muy bien analizado en el campo de lo histórico, pero un poco menos en el campo de lo arqueológico, en lo que respecta a mundo doméstico. Hay pocas construcciones que se hayan conservado. En Argentina la presencia de la arquitectura doméstica colonial es casi nula. Digo, no tenemos edificios conservados del siglo XVI, casi no tenemos edificios conservados del XVII y unos pocos del XVIII. Y los conservados en general tienen que ver con espacios institucionales, como los cabildos, y fundamentalmente con espacios religiosos, que son los mejor conocidos, los que están muy estudiados por la historia de la arquitectura, y se le ha prestado mucha menos atención a lo que es lo doméstico. Pero en general en una ciudad podía haber 4 o 5 iglesias, pero había 100 casas o 70 casas. Y es en ese conjunto de viviendas en el que nos estamos enfocando a nosotros. Claro que es el registro más exiguo, es el registro que peor se conserva, y por eso justamente es tan interesante trabajarlo, porque tenemos menos información sobre eso que de otros ámbitos. Entonces, en eso nos enfocamos, en tratar de ver cómo la arquitectura del periodo colonial se había desarrollado en los espacios domésticos en San Juan. Acá hago una aclaración que es arquitectura en tierra cruda, porque esto es lo que veníamos trabajando en estas otras ciudades en las que empezamos, en Santiago del Estero, que es la primera ciudad que va a persistir en el tiempo conquistador en el mismo lugar, y en Catamarca, en la fundación de lo que fue Londres. Lo interesante era, y por supuesto San Juan tiene muchísima tradición de arquitectura en tierra cruda, ver cómo eso se había manifestado a nivel local. Entonces empezamos el rastreo, que empezó por un lado y después cambió, por supuesto, de perspectiva, como suele pasar en las investigaciones en función de lo que uno encuentra, en pensar dónde se había instalado esa primera ciudad de San Juan, cuál había sido el espacio elegido para eso, y cuáles habían sido las características de las viviendas que se habían construido en ese primer momento. El primer momento colonial dura casi 200 años. Es de la primera mitad del siglo XVI hasta fines del XVII. Eso llamamos genéricamente periodo colonial temprano, queda reservado al XVIII y la primera década del XIX, lo que sería el periodo colonial tardío. Ustedes están absolutamente familiarizados con este plano, que es el plano fundacional de San Juan, que está girado básicamente porque, como se darán cuenta, la convención de que el norte va para arriba es una convención que es posterior a la fundación de San Juan. Entonces en realidad en ese momento los planos de la conquista española se dibujan como quería dibujar la persona que dibujaba, no tenía ninguna necesidad de dibujar el norte para arriba. No sé por qué me está dibujando cosas raras en la pantalla, pero en la historia de San Juan está bien fuerte la idea de que la fundación ocurrió más hacia el norte, en algún punto hacia el norte, y que por un desborde del río,
un tiempo después se trasladó la ciudad 25 cuadras al sur, y que es en esa segunda ubicación en la que se va a desarrollar finalmente. Lo que nos parecía interesante de esta posibilidad era que más hacia el norte hubieran quedado evidencias de lo que había sido esa primera fundación, y la que nos interesaba era la primera. Entonces lo que hicimos fue diseñar un pequeño plan de actividades tratando de rastrear elementos que pudieran haber sido conservados de esa primera fundación. Muy importante decir que nuestro proyecto, nuestro equipo, es un equipo que se dedica a la arqueología urbana. La arqueología urbana es una rama específica de la investigación en que estos espacios que serían casi intransitables o impensables para abordar para otro equipo arqueológico que esté acostumbrado a trabajar, yo siempre uso la Puna y Patagonia de ejemplos porque son los lugares que en mi cabeza tienen menos gente. Probablemente no sea cierto, pero la gente no está en espacios urbanos tan densos. La arqueología urbana lidia con este tipo de situaciones y estamos muy acostumbrados a trabajar en patios, en veredas, en pequeños espacios libres dentro de una trama urbana totalmente densa. Y sabemos que no hay posibilidades de descartar la presencia de algo hasta que uno no lo busca. Es muy, cuando empezamos por supuesto la investigación diciendo queremos rastrear algo de lo que haya podido ser el área fundacional, alguna construcción del área fundacional del siglo XVI, por supuesto que primero nos mirábamos como si estuvieran locos, y después, ¿dónde lo van a encontrar? ¿Qué puede haber quedado de eso? Bueno, considerando que otras ciudades que tuvieron el mismo proceso histórico y el mismo crecimiento urbano después, Buenos Aires, Mendoza, Rosario, tienen proyectos de investigación de arqueología urbana hace 30, 40 años, y ha habido hallazgos, era interesante la posibilidad de probar si acá podíamos establecer una sistemática de búsqueda y podíamos encontrar algo. No podemos decir que hay algo que no está hasta que no lo fuimos a buscar. Ese es el principio de la arqueología urbana. Entonces lo que pensamos fue, utilizando esta hipótesis de que la ciudad se trasladó del norte hacia el sur, que es muy interesante porque tratamos de rastrear el documento del cual sale este dato. Este dato aparece en textos de recopilación histórica a principios del siglo XX, pero nadie dice de qué documento sale esta idea de que la ciudad se traslada desde su ubicación original hacia 25 cuadras al sur. No hay un documento que lo diga. Entonces es bastante difuso el punto del cual ese dato sale. Sin embargo, había que revisarlo porque es una hipótesis que está muy fuerte en el manejo histórico de fuentes. Entonces, elegimos esos puntos en que empezamos a buscar. Perdón, ¿ustedes ven unas líneas azules en la pantalla también? No tengo idea por qué se hicieron, espero que no les moleste demasiado porque no sé por qué se hicieron ni cómo sacarlas. Es como que se achicó la imagen, pero no molesta, no te hagas problema. La verdad que no tengo... Mi relación con la tecnología es muy primitiva, los arqueólogos somos primitivos por afinidad temática, así que discúlpenme si fui yo. Les decía, elegimos algunos lugares en los que hicimos una primera indagación, la ex bodega Cereceto. Como verán, en arqueología urbana uno no excava donde quiere, sino donde puede, y en ese donde puede es buscando espacios libres de construcción en el cual haya una superficie lo suficientemente despejada como para hacer una indagación, si es posible que no haya tenido nunca construcciones, aunque esté en el medio de un espacio urbano construido. Después de Cereceto excavamos en una casa particular, en la que empezaron a aparecer algunas cosas, empezaron a aparecer elementos que nos remitían a periodos arqueológicos bastante más modernos, pero que nos marcaba que podía haber una conservación de material. No solo en San Juan uno se enfrenta a la dificultad de la excavación de un área urbana, que pasa en cualquier ciudad del mundo, sino que se enfrenta a la dificultad de excavar en una provincia con los áridos más duros del mundo. Entonces, intervenir el subsuelo de San Juan no es un dato menor. Y además de todo eso, a la problemática urbana vital de cualquier ciudad se suma el tema de los terremotos. Estamos excavando en una provincia con una altísima sismicidad. La pregunta es, después de todo eso, ¿se puede haber conservado algo? Después de una sucesión de terremotos que fueron altamente destructivos, en un lugar en que el suelo es extremadamente duro, en que tal vez la ciudad se inundó, bueno, la pregunta es, ¿queda algo? La respuesta es hay que ir a fijarse. En el tercer lugar en que excavamos, que fue la Dirección Provincial de Vialidad, empezó a aparecer algo que tenía que ver con el registro arquitectónico. Aparecieron parte de unos cimientos de piedra de lo que suponemos son los restos de una estructura que probablemente era de quincha, no de adobe, sino de quincha, que es otro sistema constructivo del cual se sabe muy poco,
que aparentemente se utilizó muchísimo durante la conquista y nadie estudió hasta ahora de forma sistemática cuál podría haber sido la evidencia arquitectónica de eso. La quincha es una estructura totalmente orgánica, que aparentemente se construye muy rápido, que permite un tipo de arquitectura perecedera, pero que es utilitaria, y hay muy pocas investigaciones en Argentina que consideran cómo se desarrolló este tipo de arquitectura. Entonces, bueno, estamos tratando un poco de ver si obtenemos algunos datos más. Es bastante habitual en Perú y en alguna parte del norte de Chile. Y eso conecta la conquista de Cuyo, es una conquista que está directamente conectada con la conquista de Perú y de Chile. Entonces no sería extraño que se utilizaran elementos parecidos. También aparecen cosas graciosas, de vez en cuando uno siempre encuentra cosas que no está buscando. En este sitio, en otra unidad, apareció la primera botella de Coca-Cola que se comercializó en Argentina. A principios del siglo XX aparecieron unos fragmentos de unas primeras botellas de Coca-Cola que salieron al mercado. Cosas simpáticas que no tenían que ver con nuestra investigación, pero que no dejan de ser parte de la historia local. El tema es que el registro que encontramos era demasiado exiguo como para, esto por supuesto sin decir que agotamos ni muchísimo menos las posibilidades de trabajar con esta región y con el tema del periodo colonial temprano. Uno podría pasarse la vida buscando sitios para excavar y para trabajar esta hipótesis del traslado de la ciudad de norte a sur, fijándose cómo se modificaron los canales, fijándose cómo se modificó el curso del río, hay miles de lugares en que se podrían trabajar, pero en algún momento, por una cuestión de tiempos, también a veces hay que decidir una reorientación de la investigación. Y después de 3 años de estar trabajando en sectores al norte, decidimos que teníamos que cambiar el enfoque. Y el enfoque fue, básicamente, en vez de contar la historia del principio hacia adelante, nos propusimos ver si podíamos desandarla, si podíamos llegar al periodo colonial temprano a partir del tardío, es decir, tratar de encontrar una estructura que siguiera en pie, ya sin rastrear dónde podría haber habido estructuras, sino elegir estructuras que estuvieran en pie, que fueran coloniales, aunque fueran tardías, y ver si podíamos desandar el camino para obtener información sobre lo más temprano. En ese momento hicimos este cambio de enfoque, que sin embargo mantuvo un elemento fundamental del concepto de investigación, que era el foco de interés no era la arquitectura, sino el proceso constructivo. Acá hay que hacer una aclaración importante que es, yo siempre digo, lo que parece que hacemos los arqueólogos y lo que hacemos en realidad. Siempre parece que estudiamos objetos, pero en realidad lo que hacemos los arqueólogos es estudiar los procesos detrás de los objetos, la conducta humana detrás de los objetos. Eso es justamente lo que hacemos nosotros, y en este caso lo que nos diferencia, por ejemplo, de un estudio de historia de la arquitectura. A un estudio de historia de la arquitectura le interesaría el edificio. A nosotros nos interesa el proceso de construcción de ese edificio y cómo ese proceso tuvo características locales específicas en San Juan que lo diferencian de otros procesos constructivos. En particular, lo que nos venía interesando, porque nos venía interesando de verlo en otros sitios, era pensar cómo y quiénes habían desarrollado esas construcciones domésticas. Y el cómo y de quiénes tiene que ver con el hecho de que en la arquitectura doméstica, a diferencia de estas otras arquitecturas que les decía que son como más conocidas y más estudiadas, como la arquitectura eclesiástica y la arquitectura institucional, no era importante el rol del arquitecto o del diseñador. La idea de que la arquitectura doméstica es una arquitectura espontánea, es una arquitectura de práctica constructiva más que de diseño. Porque imagínense que si hasta hace unos pocos años nadie necesitaba un arquitecto para construir una casa modesta en casi cualquier ciudad argentina, lo que era durante el periodo colonial. La práctica era la que hacía, la que definía los rasgos que iban a tener esas construcciones, no un diseño. Yo hablando de esta cosa que uno hace para molestar a los arquitectos, siempre hago esta observación. Cuando se habla de la construcción de Altagracia en Córdoba, uno de los conjuntos jesuitas más importantes de Argentina, tiende a mencionarse a Blanqui, que es el arquitecto que lo diseñó, y yo siempre le digo a mis alumnos, y Blanqui cortó las piedras, hizo los ladrillos, cortó las... No se habla de las personas que hicieron la arquitectura, se habla del diseñador. Bueno, en el caso de la arquitectura doméstica de todo el periodo colonial, ese diseñador no existe. Entonces, la responsabilidad en elegir los materiales, la responsabilidad en definir cuáles van a ser las características del edificio final,
es de quienes construyes y de quienes lo van a habitar, que en algunos casos eran exactamente las mismas personas. Y en eso nos parecía interesante enfocarnos, porque quienes construyen son la población local, y por eso ellos van a trasladar a su construcción lo que son los rasgos totalmente locales. Y de ahí que las arquitecturas coloniales sean tan particulares y tan locales, y tan interesantes para analizar, por lo menos para la arqueología. En la región de Cuyo, en general, hay mucho trabajo de análisis y un muy buen relevamiento sobre la importancia que tuvieron las poblaciones indígenas, que este dibujo remite a los incas, pero obviamente tiene mucho que ver con los huarpes, también con las culturas huarpes y con otras poblaciones indígenas que habitaban la región, como fuerza de trabajo durante la conquista. Van a ser las poblaciones que van a ser obligadas forzosamente a trabajar en las diferentes actividades impuestas por los conquistadores. Y la pregunta que subyacía a todo esto era, ¿los indígenas eran también quienes habían construido? Porque los referentes son muy fuertes con respecto a que los ponen a trabajar en tareas agrícolas, los obligan a trabajar en la minería, por supuesto, pero la pregunta es, ¿también construían? Y además, en el caso de San Juan en particular, y esto está súper estudiado con mucha información sistemática muy interesante, los huarpes fueron sistemáticamente trasladados a Chile, fueron convertidos en fuerza de trabajo para trabajar en las minas y en las ciudades del lado chileno que estaban fundadas un poco antes. Incluso algunos autores proponen que la fundación de las ciudades de Cuyo fueron digitadas para permitir la saca de indios que se llevaban a trabajar del otro lado de la cordillera. Más allá de a qué los pusieran a trabajar del otro lado de la cordillera, lo que se considera un dato bastante probado es que la población local indígena disminuye drásticamente 50 años después del inicio de la conquista. Entonces, si la fuerza de trabajo indígena está masivamente movilizada a Chile, la pregunta es, ¿quiénes construían en San Juan? La idea de quiénes se hacen cargo de la construcción de esta ciudad, que es modesta, por supuesto, como todas las ciudades de la conquista durante el primer medio siglo o el primer siglo de conquista. La verdad que la arquitectura es extremadamente doméstica, modesta, el urbanismo es extremadamente modesto en toda Argentina, porque obviamente es un momento de alto conflicto todavía. La pregunta es, si casi no quedaba población indígena, ¿quién construye en San Juan de la Frontera? ¿Quién se hace cargo de la práctica de construir? Y acá fue cuando decidimos que para poder leer esto hacia atrás teníamos que buscar edificios coloniales tardíos, teníamos que poder trabajar, teníamos que identificar en la ciudad edificios coloniales tardíos para analizar esa materialidad y desandar el camino. Hicimos varios relevamientos, caminamos toda la ciudad y encontramos muy pocos edificios que pudieran ser concretamente identificados como coloniales. Hay alguna bodega, si alguien conoce algún edificio que crea que es colonial, por favor nos pase el chisme, vamos y lo revisamos en cuanto podamos viajar, porque nos interesa mucho revisar el tema constructivo en esos edificios. Pero hasta que nos encontramos con una joya, y descubrimos que en el medio de la ciudad, el edificio de la casa natal de Sarmiento es un edificio cuyo origen es colonial. No todo el edificio, porque es un edificio que después ha tenido modificaciones, pero el núcleo original de ese edificio, la casa que fue de Paula Albarracín, es una casa construida entre fines del siglo XVIII y principios del XIX. Exacto ejemplar de la arquitectura colonial tardía. La pregunta era, ¿podemos identificar la parte que es colonial en una vivienda que sufrió modificaciones durante un siglo? Bueno, en eso estamos. Lo que ven marcado en rosa es lo que correspondería al núcleo habitacional original. Lo fantástico de este edificio, el edificio es el primer monumento histórico de Argentina, es el edificio que está declarado como monumento hace un siglo y 10 años, creo que es de 1911 la declaratoria. En ese momento se congela un poco las modificaciones, aunque por supuesto terremoto de por medio y trabajos de acondicionamiento y demás han alterado las condiciones, pero ese edificio tenía un siglo y 10 años de existencia en ese momento, y había sufrido sobre todo adiciones, se le van agregando cuartos, pero conserva, hasta donde entendemos, la vivienda original de Paula Albarracín. Y la vivienda original de Paula Albarracín es un edificio colonial, porque es una persona que construye a fines del periodo colonial. Este dibujo maravilloso que va a ser una de sus sobrinas a mano, tiene en ese sector remarcado
la indicación de que son los cuartos hechos por la madre. La madre, justamente, siempre que hablamos del Museo de Bibliotecas Casa Natal Sarmiento, decimos que en realidad a nosotros nos interesa mucho la historia de Paula Albarracín. Sarmiento ya nace en un periodo que no es colonial, desde lo arquitectónico nos interesa menos, y es su madre, y la vida de su madre, y la relación con el medio de su madre, la que va a ser el foco interesante para nuestra investigación. Y es el mismo Sarmiento el que va a contar, entre muchos otros cronistas, que es Paula Albarracín quien va a hacerse cargo de la construcción de la casa. Pero además, la pregunta es, ¿quién la construye? Volvemos a la pregunta original sobre las prácticas constructivas. La madre construye la casa, la madre físicamente construye la casa, cosa que no sería para nada impensable, absolutamente para nada impensable que las mujeres se hicieran cargo de las tareas constructivas, sobre todo en San Juan con mujeres tan aguerridas y en el periodo colonial, en que las actividades desarrolladas por las mujeres cubrían todos los campos de la vida social, mucho más de lo que a veces desde la historia permite leerse. Pero es el mismo Sarmiento el que nos dio la respuesta de esto es Recuerdos de Provincia, y este dato después lo hemos ido hilando en otros documentos, cuando dice que en realidad la madre va a haber financiado la construcción de la vivienda, pero quienes lo construyen son 2 esclavos prestados por una tía. El concepto de 2 esclavos fue el principio fue la punta de un ovillo, que todavía estamos desovillando, que nos mandó inmediatamente a lo que es la presencia de población afro en San Juan durante el periodo colonial y a las actividades que esa población afro desarrollaba en el casco urbano de la ciudad. San Juan, de esto hay estudios históricos interesantísimos de gente de la Universidad Nacional de San Juan y de otros lados, gente que ha trabajado sobre los censos. San Juan, igual que muchas otras provincias del norte, igual que Tucumán, igual que algunas provincias mucho más al norte, han tenido una enorme población africana trasladada como esclavos, africanos y afrodescendientes. En una enorme cantidad van a haber llegado durante el periodo colonial, en parte para cubrir los trabajos que en el caso de San Juan no estaban cubiertos por los indígenas que habían sido trasladados a Chile. Hay algún censo que indica que durante el periodo colonial los africanos y afrodescendientes eran más del 60% de la población de San Juan. Realmente la presencia africana fue muy fuerte y en general uno lo ubicaba en tareas agrícolas, hay muchos datos sobre su actividad como ebanistas, como herreros, desarrollando algunos oficios muy específicos, pero lo que empezamos a ver fue que además fueron albañiles, fueron los que trabajaron en la construcción, justamente tal vez porque había una escasez de otro tipo de mano de obra y se los obligaba a trabajar también en esto. Lo interesante es que son ellos quienes van a desarrollar la construcción de muchísimas viviendas en el casco urbano de San Juan. Y hablando de las prácticas, si son esclavos africanos o afrodescendientes los que construyeron, lo que hay que pensar es que fue las decisiones que ellos tomaron, las decisiones particulares de los individuos que construyen, cuánta agua le agregaron a una mezcla de adobe, o qué tipo de plantas, o cuánto molieron o no molieron esas plantas, las que finalmente va a dar forma a esa arquitectura. Va a definir la materialidad, los rasgos de esa arquitectura van a tener que ver directamente con eleccionar a estos individuos, con las decisiones que tomaron durante la construcción estas personas, que tal vez no tenían ninguna familiaridad con la construcción, ni con el ambiente, ni con lo que se quería construir como producto final. Que esto vale para todos los grupos. Es muy fácil pensar que la gente que fue dedicada es como si la gente que fue obligada a trabajar en la minería hubiera sido minero antes de la conquista. Definitivamente no. Es una actividad a la que son obligados, a la que son sujetados a realizar. Esto pasa en todos los ámbitos en los cuales hay poblaciones obligadamente dedicadas a una actividad. La pregunta es cómo esa situación, y esto es lo que nos interesa a los arqueólogos, cómo esa situación de estar obligado a desarrollar una actividad que tal vez no tenga nada que ver con tu actividad de origen, que no tiene nada que ver con tus intereses personales, cómo esta situación particular de esclavos construyendo influyó en el resultado de esa arquitectura, de qué modo esta situación se trasladó a la materialidad. Por supuesto que a fines del periodo colonial, la relación de los esclavos con el resto de la población urbana es una situación diferente a la que debe haber sido en los siglos XVI y XVII. Estaba muy desarrollada la interacción. Esto es uno de los rasgos que toda la historia argentina tiene.
Una de las cosas que siempre explican, esta pregunta muy básica que a veces se hace la gente de afuera, ¿por qué no tenemos negros en Argentina cuando las poblaciones de los países cercanos, y por qué en Brasil hay tanta presencia de lo afro desde lo inmediatamente físico, y acá parece que no, y a veces nos olvidamos de la cantidad de población africana que tuvimos, que fue enorme, y los procesos de acriollaje y de mestizaje modificaron ese paisaje social de modo interesante, pero no hay que olvidarse que esa presencia en algún momento definió rasgos concretos de nuestra historia, en este caso de la arquitectura, y le dio forma a las viviendas que se construyeron en un periodo muy importante en San Juan. Claramente no fueron los únicos. Lo que pasa que este hallazgo en este documento, que después se repitió en otros documentos, nos abrió la puerta a seguir, por eso decía la punta del avillo, a seguir pensando qué otros grupos habían participado y desde qué espacio y con qué perspectiva y con qué posibilidades en el desarrollo de las tareas arquitectónicas en San Juan colonial. Y la pregunta más difícil, que es la parte complicada de hacer arqueología, es ¿cómo los leemos? ¿Cómo analizamos la actividad de estas personas en esa estructura arquitectónica? Bueno, esa es la parte que cuando podamos viajar y podamos intervenir y podamos hacer un trabajo más directo sobre la casa, vamos a tratar de analizar directamente sobre la materialidad, sobre las maderas, sobre las mezclas, sobre los pisos. Hay un montón de análisis que son muy específicos de materiales que nos permiten medir, por ejemplo, lo que están viendo ahí en pantalla son análisis microscópicos de maderas, diatomeas, que son unos organismos pequeñitos que viven en el agua, que nos dicen si el agua la trajeron del río, si el agua la sacaron de pozo, si el agua venía de una acequia. Hay algo que se llama fitolitos, que son esas formas de plantas que se hacen como pequeñas reproducciones de las células de las plantas que se conservan y nos dicen qué tipo de plantas usaron en esa mezcla. Si usaron en los adobes, si usaron plantas europeas o plantas nativas, si usaron muchas plantas o pocas plantas. Toda esa información que se va a ir leyendo cuando podamos, a partir de la materialidad de la casa, a partir de pequeños análisis que podamos hacer sobre el edificio, nos va a generar un cuerpo de información que después se va a poder comparar con la que tenemos para otros espacios, con la que se pueda generar para otros edificios coloniales de San Juan, y nos va a ir diciendo lentamente quiénes fueron los protagonistas de ese proceso. Algunos análisis que ya tenemos hechos muestran, y esto es muy interesante, que los constructores poco experimentados en general tienden a hacer adobes con mucha agua. Agregan más agua de la que el adobe necesita, básicamente por desconocimiento. Es lo que yo siempre lo comparo con cuando uno empieza a cocinar y te haces la primera vez torta, le pones mucha leche a la mezcla porque no tenés idea de cuál es el punto. Bueno, lo que muestra el análisis histórico de otros edificios coloniales de la región es que los constructores poco experimentados tienen mal manejo del agua. Entonces, esta abundancia de diatomeas marcaría eso, marcaría si esta gente sabía construir, si tenía experiencia, si no tenía experiencia, si mezcló bien, si molió los vegetales que se ponen en el adobe para que después se pudran y la mezcla tire. Todo esto lo podemos saber a partir de pequeños análisis muy detallados sobre el edificio directamente. Y a partir de esto vamos a poder cruzar información con el resto de los datos históricos que tenemos dando vueltas. Lo interesante, para empezar a cerrar ya, es que no solo aparecieron datos sobre la presencia de constructores afro y afrodescendientes, sino que revisando un montón de documentos del mismo periodo y fundamentalmente las actas capitulares de la ciudad de San Juan, que son maravillosas, cada vez que la leemos encontramos otra cosa, aparecieron otro grupo de individuos que fue insospechado para nosotros, por lo menos porque que hubiera presencia africana de constructores y de albañiles africanos, era algo que ya habíamos visto en otras provincias. Pero una cosa que no habíamos visto nunca antes y que fue muy interesante de pensar y de tratar de averiguar cómo habían interactuado los grupos entre sí, fue la mención a que quienes construían eran presos, eran los reos quienes se hacían cargo de la construcción. En los documentos aparece muchas veces, se arregló tal edificio, se construyó tal edificio, se hizo tal cosa, a expensas del ramo de carcelajes. Carcelajes era una figura bastante particular dentro de lo que era el mundo colonial, que era los presos estaban obligados a pagar su estancia en la cárcel. Una situación
pensándola ahora en perspectiva completamente distinta a la que tenemos en la actualidad, y la idea de que los presos debían aportar, habían cometido un delito, debían aportar a la sociedad, o en efectivo, cuando podían hacerlo, y si no, con trabajo. Y ese trabajo, una de las cosas más interesantes que surgieron del análisis de las actas capitulares, es que eran los presos. Esta imagen de un preso del siglo XVIII es una cosa maravillosa, porque muestra, primero porque hay una representación de un tipo físico, pero además fíjense los grilletes en los pies, muestra las condiciones en las cuales trabajaban los reos, y lo que muestran las actas es que en ese grupo de carcelajes no aparecen tanto ni africanos, ni esclavos africanos, ni indígenas como reas, sino que son específicamente españoles y criollos los reos que se van a desempeñar como albañiles. Para eso utilizaba la ciudad de San Juan, y tal vez haya sido un fenómeno regional, pero no está estudiado en ningún otro lado, así que este es un tema muy interesante para desarrollar a nivel local, es el uso de los presos, que eran muchos, había mucho movimiento en la cárcel, mucho delincuente capturado y escapado y fugado y que se volvía, que van a ser utilizados en las construcciones, muchos en las acequias, muchos en los puentes, muchos en los edificios institucionales y muchos también en algunos casos en edificios domésticos. De vuelta, la pregunta que nos hacemos acá es la misma que nos hacíamos en el caso de los esclavos africanos. ¿A qué se dedicaban estas personas antes de quedar presas? ¿Qué familiaridad tenían con la arquitectura? ¿Qué conocimiento de técnicas, de materiales? ¿Qué posibilidades de manejo de herramientas tenían? Es una cosa absolutamente interesante, porque pensar que estos individuos que no tenían ninguna formación en arquitectura, que por supuesto de vuelta trabajaban sin arquitectos que daban instrucciones y sin un diseño, en algunos edificios más importantes probablemente sí, pero no en otros, cómo su trabajo generó una impronta particular en la arquitectura de la región. Cómo las arquitecturas regionales tienen un poco del ADN de todos estos individuos, de un grupo extremadamente heterogéneo de individuos, que fueron perfilando lo que finalmente terminó siendo la arquitectura colonial de San Juan. La arquitectura hay que pensarla para nosotros, para los arqueólogos, es el producto de la actividad de este heterogéneo grupo de personas. Ya para cerrar, el punto en el que estamos, obviamente lo que mencionaba para el caso de la casa de Sarmiento vale para cualquier otro edificio, y eso es lo que sería interesante repetir. Para que un resultado científico tenga sentido, tiene que repetirse muchas veces el mismo procedimiento. Por eso digo que si conocen algún edificio colonial del que nos quieran avisar, va a ser muy bienvenido el dato. Lo interesante sería estudiar la materialidad de estos otros edificios, pudiendo rastrear si en su construcción participaron esclavos africanos, presos. Además, los presos son un grupo heterogéneo que incluye presos ricos, presos pobres. Hay algunos relatos, absolutamente, los relatos históricos son geniales, en que hay unos presos que son gente muy rica, entonces sus amigos, cuando los ven trabajar, les dan pena, porque aparentemente trabajar estaba mal visto, en ese momento trabajar con las manos en el periodo colonial estaba más visto. Entonces ofrecen alquilar a unos peones que en parte son indígenas y en parte son africanos, para que los reos que no pueden ser liberados no tengan que trabajar. Se generan situaciones complejísimas desde lo social y muy ricas para tratar de entender la dinámica de la sociedad colonial sanjuanina. Y de vuelta, para pensar la arquitectura, lo que puede hacer cualquier evidencia remanente de arquitectura colonial, como la actividad de un montón de individuos en un grupo muy heterogéneo, y tratar de pensar cómo cada pequeña decisión que estos individuos tomaron, con conocimiento o con total desconocimiento de lo que estaban haciendo, fue lo que generó, en última instancia, la materialidad de lo que llegamos a conocer como la arquitectura colonial sanjuanina. Y en última instancia eso, por supuesto, también hace a una forma de identidad local, a un desarrollo específico y local y muy particular, que se diferencia de todas las otras arquitecturas de la región. Les decía, la presencia de esclavos construyendo sí la vimos en otras provincias del país. La presencia de reos construyendo para mí es la primera vez. Es interesantísimo como tema, y estamos un poco siguiendo por esa línea porque nos ha resultado absolutamente inesperado el dato. Y ya ahora sí, para terminar, una cosa importante de tener en cuenta es, yo les decía, los que hacemos arqueología urbana somos gente como bastante particular dentro del arqueológico, pero una cosa específica que tiene la arqueología urbana es
el interés por participar en cualquier cosa que tenga que ver con la gestión del patrimonio. No solo nos interesa la investigación, sino es ver cómo lo que investigamos puede aportar a mejorar cualquiera de los ámbitos en los que estamos trabajando, cualquier forma de patrimonio en la que abordemos. En nuestro caso, que tiene que ver con lo arquitectónico, la idea de lo que estamos trabajando con el equipo de la gente del Museo de Biblioteca Casa Natal Sarmiento, con la gente de la Universidad Nacional de San Juan, es ver cómo la información que podamos obtener para la Casa Natal permita desarrollar un mejor plan de manejo y de conservación. Por esto que mencionaba antes, saber qué tipo de maderas, saber cómo se hicieron las mezclas, saber qué tipo de revoque tenían originalmente esas estructuras, permite intervenciones racionales, mejores, y permite una proyección a largo plazo de la conservación de ese edificio. Entonces, nos gusta mucho la posibilidad de que la información que generamos desde el campo de la investigación plena se aplique a la conservación de este edificio, que es, repito, el Monumento Histórico Nacional número 1, el primer edificio del país que se consideró tan importante como para ser conservado y convertido en monumento. Para nosotros es un absoluto honor poder trabajar en este lugar, así que esperamos poder generar información que aporte también a cuidarlo. Nada más, era eso lo que les quería contar. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. La verdad que es muy interesante todo lo que nos has contado. Me gustaría, bueno, veo que Carlota tiene preguntas, se va a proponer, que quienes tengan preguntas, vamos a buscar un poquito más de tu tiempo. No, pero Carlota. Carlota, ¿cuál es tu...? A ver, bueno, ¿me escuchan? Buenas noches ya. Buenas noches. Bueno, Ana, me pareció muy interesante el proyecto que ustedes están desarrollando, muy valioso. Creo que en San Juan hay un área en la Facultad de Arquitectura, de Historia de la Arquitectura. Hay un libro muy valioso que es San Juan, la ciudad y el oasis. No sabes lo que tratamos de conseguirlo. Hace años que tratamos de conseguir una copia de ese libro, nunca lo conseguimos. Bueno, yo lo tengo, así que eventualmente se pueda sacar. Qué bueno. ¿No? Yo lo tengo. Qué bueno. Porque no está digitalizado y no se puede comprar, no se vende más. Entonces... No se vende más. Bueno, bien, muy valioso, pero bueno, quiero hacer desde el punto de vista histórico, ¿no? Porque yo he trabajado, mi tesis doctoral es sobre Francisco Narciso de la Pida y he trabajado intensamente el periodo colonial, no solamente por mi tema de tesis, sino también por otros trabajos que yo he hecho sobre la iglesia en el periodo colonial, sobre la mujer en el periodo colonial, y de alguna manera también sobre la arquitectura, no desde la perspectiva metodológica tuya, porque no soy arqueóloga, pero desde el punto de vista, bueno, histórico. El primer punto que quería dejar especificado es que hay documentación que informa que la ciudad de San Juan fue trasladada del norte al sur, que es un informe de servicios que hizo Luis Jofré y Meneses, que es el hijo de Juan Jofré, que fundó la ciudad de San Juan, y el que fundó la ciudad de San Luis en 1794. O sea que hay constancia de ese... Bueno, bien, después nos podemos intercambiar mail. Dale, por favor. Hay otro punto sobre el tema de los afro, que también es importante y seguramente Juan José también lo conoce, ¿no? En el censo de 1777, en la ciudad, cuando se dice la ciudad de San Juan en términos coloniales, es la ciudad y su jurisdicción. Sí. No es solo la ciudad urbana, el ejido, los espacios que están alrededor, y su jurisdicción que llegaba hasta Mendoza, hasta San Luis, hasta La Rioja. En ese censo de 1777, sobre 7.793 habitantes, solo habían africanos el 4.5%, y indios el 13%, mestizos el 42%, era de las tres jurisdicciones que integraban Cuyo, San Juan era el que tenía el porcentaje más alto de mestizos, y españoles solo el 31%. O sea que
africanos tenemos un porcentaje menor, ¿no es cierto? Incluso 240 esclavos y 113 mulatos, ¿no? Bueno, ese censo está muy discutido. Hay algunos trabajos, creo, de Lorena Rodríguez y otra gente, que lo interesante es ver quiénes son los mestizos. Porque Sí. para fines del siglo XVIII ya el ingreso de esclavos africanos estaba muy limitado, pero es probable que un porcentaje elevadísimo de esos mestizos fueran descendientes de africanos. Bueno, Es lo que... puede que sí, puede que no, porque no además, está fíjate, discutido. no, hay otro tema interesante. Cuando San Martín recluta, ¿no es cierto?, primero los hombres blancos y después incluye los africanos, no eran muchos los que habían en San Juan, eran 200 y algo, ¿no? 200 Así y algo. que, ¿no es cierto, Juan José? Sí, 200 sí, sí, y sí. tantos, porque yo lo multiplico 224 más o menos. por el valor que tenían los esclavos, 300 promedio, bueno, hay Los unos... que van, pero era las 2/3 partes de lo que tenían los españoles, no era la totalidad. Exacto. Bueno, y otro punto, dos puntos más, ¿no? Los mestizos, ¿no? El mestizo era el que hacía, y debe haber hecho mucho de esos trabajos de construcción, porque el mestizo estaba en el trabajo agrícola, en el trabajo agroindustrial de la elaboración de vinos y aguardientes, y estaba sobre todo en el transporte de las mercaderías, en las arrias de mula y en las carretas, ¿no? Entonces el mestizo estaba allí y posiblemente el mestizo haya estado también en la construcción, es una hipótesis. Y el otro punto, también como complementario a esto que te ha llamado tanto la atención de que los presos trabajaran, ¿no? Sí, era frecuente que los presos colaboraran en los trabajos. Y también, por ejemplo, en el siglo XVIII está Vicente Sánchez de Loria, que organiza toda una reforma del Cabildo, y ahí trabajan presos. Y un detalle interesante, que esto pasó a la época independiente, y así en el año, por ejemplo, 1821, 1822, hay presos que le llamaban anarquistas, porque eran presos que habían quedado en San Juan de la invasión de Carrera, ¿no? Que bueno, fue vencido en agosto del 21. Y entonces esos anarquistas eran distribuidos en la familia y asignados al trabajo de los canales, de las calles, o sea, obras públicas. Y bueno, no quiero extenderme más sobre la arquitectura doméstica colonial. Desde el punto de vista histórico, se puede reconstruir de una manera bastante exhaustiva. En ese caso yo tengo el tema de la Casa de la Prida, que lamentablemente el terremoto del 44 dejó en condiciones de poca habitabilidad, pero yo la tengo toda reconstruida, desde las paredes que eran de una vara de ancho, los patios, distintos aspectos del colonial tardío, ¿no? No del colonial de atrás. Bueno, eran 2 o 3 cosas que yo quería compartir, y de todas maneras me encantó tu exposición, y me parece muy valioso, y que estés trabajando en la Casa de Sarmiento, muy importante, porque acá cultivamos el amor por Sarmiento, y tenemos instituciones en Buenos Aires que trabajan especialmente por su memoria y la historia, ¿no? Bueno, gracias. No, gracias, Carlota. El dato del documento me resulta fantástico, porque lo rastreamos y no lo encontramos, así que después te lo voy a pedir seguro. Lo de los... Ana Carlota, Carlota vive en Buenos Aires, así que ya después nos cruzamos los datos y sí, por favor. Con ella. El WhatsApp le puedes dar, Claudia. Porque además los que hacemos arqueología histórica claramente no somos historiadores. Entonces, si bien trabajamos con historiadores, necesitamos toda la ayuda posible para un rastreo, una sistemática que siempre estamos aprendiendo. Así que muy bienvenido todo el dato. El tema de lo afro y de los afrodescendientes es un tema súper interesante, que la arqueología está desde hace algunos años y en sintonía con lo que ha sido la historia, revisando constantemente, porque es un tema de categorías también. ¿Quién censa? ¿Quién decide que alguien es afro, pardo, negro? Es como súper complejo, y a veces lo que uno ve es que los números varían mucho de acuerdo a quién está censando, quién escribe el documento. Y el problema, o la maravilla del mestizaje americano, es que genera estas categorías intermedias
en que ya no es importante si la persona se bajó de un barco y vino de África, o si es esclavo o no. Pero es muy difícil leerlo en lo material, porque de última nosotros usamos los documentos para después tratar de hacer la lectura en lo arquitectónico. Lo que podemos llegar es a si era gente o no familiarizada con el ambiente y con la construcción, y a eso tratamos. Pero la verdad que sí, la posibilidad de trabajar con la Casa de Sarmiento ha sido un honor. No queda otra palabra más que decir eso. Así que muchísimas gracias por el comentario. Sabés, Ana, que yo estuve un tiempo como asesor de la celda de San Martín. Así que hay mucho para trabajar ahí. ¿Viste? Incluso el edificio se entiende que es de finales del siglo XVII y está toda la documentación. El documento más antiguo es de 1604. Y están los inventarios que cada 3 años los frailes tenían que hacer del convento que habían recibido porque los cambiaban de destino. Claro. O venía el visitador. Así que están de los negros que tenían el espacio dentro del convento donde estaban los negros y los vínculos que existían entre, bueno, los frailes y ellos. Desde que se casó la negra X, tantos pesos por el vestido y la ceremonia, o el barbero, el negro barbero. Así que, perdón, acaban de hacer un gol Argentina, parece. Pero así que, bueno, hay mucho para trabajar. Qué lindo lo que estás haciendo. Muy bueno. Claro, sí, el tema, yo te comentaba, siempre es muy complejo trabajar en espacios religiosos. La intervención en espacios religiosos adquiere una dificultad, una dinámica particular. Nosotros hemos tenido buenas experiencias, malas experiencias, tuvimos de todo, pero genera una dificultad extra por lo sacro de ciertos ambientes. Entonces eso hace que sea más complicado desde excavar. Cualquier espacio que haya sido camposanto, iglesia, es complejo meter pala, decimos nosotros vulgarmente, por la posibilidad de que haya interacción con entierros y demás. Pero bueno, siempre la posibilidad del análisis arquitectónico sobre cota cero como que nos genera alguna expectativa de encontrar información interesante. Eso es lo que estamos necesitando en la Casa de Sarmiento, que nos permitan hacer unas pequeñas ventanitas y que podamos obtener algunos datos sobre muestras de los adobes para poder después trabajar también con cómo conservarlos. Y creo que la celda capilla también es monumento histórico y está protegido, por lo cual siempre también hay un tema de papeles y demás que tiene su complicación. Pero bueno, si nos invitan. Sí, a mí particularmente, Ana, me encantó tu charla y realmente entiendo que le he disfrutado mucho. Pero volviendo al origen justamente de tu charla, viste cuando definías el proyecto de investigación y medio como que el trabajo buscando posibles restos de aquella arquitectura doméstica del siglo XVI hacia el norte actualmente de San Juan, y dieron como la vuelta, una nueva reorientación de ese proyecto para empezar, digamos, con esta investigación que está haciendo concretamente en la Casa de Sarmiento, en búsqueda justamente de lo que dije anteriormente sobre arquitectura doméstica del periodo colonial tardío. ¿Piensas que, quizás estoy haciendo la pregunta y ya personalmente sé también la respuesta, pienso de que esto los anima a ustedes a que a medida que vayan encontrando respuestas a lo que van buscando, los anime para volver nuevamente hacia el punto inicial, que es saber si realmente allá se fundó San Juan, o si en definitiva San Juan se fundó donde está actualmente, digamos, donde uno supone que es la plaza principal. Sí, es muy difícil que un proyecto de investigación, yo siempre digo, a menos que te pase lo que pasó en Mendoza, encontrar el área fundacional, la vida, digamos, que pasa una vez en la vida, no vuelve a pasar. Es muy difícil, yo no soy Daniel Javelson tampoco, ojalá, pero no me da el PINE. Sí, la idea, por supuesto, es retomar el foco de interés de mi equipo en particular, es el periodo colonial temprano. Pero también es cierto que a veces uno necesita dar algunas vueltas para llegar a algo que tal vez no sea ese resultado. Es muy probable que ningún proyecto de investigación pueda definir un área fundacional, digo como pasó en Mendoza, ¿no? Que fue como único. La pregunta es si podemos definir un espacio de ocupación, si podemos definir que hubo viviendas más antiguas más al norte.
Claro. Si pudiéramos probar eso, con que pudiéramos definir un espacio poblacional ocupado más al norte, o que no, digamos, igual en estas cosas es imposible que uno descarte esa ocupación, lo que puede hacer es probarla. O podría probar un espacio ocupado en otra región, más cerca del arroyo del Sonda, más cerca, lo que podría hacer es tratar de encontrar evidencias que, imposible de descartar, pero sí comprobar otros espacios. A eso esperamos volver en algún momento. Por supuesto, también los proyectos de investigación responden a tiempos y cuestiones institucionales y entrega de informes, a las que todos estamos sujetos más o menos a lo que trabajamos en el sistema de investigación, y el pasar a trabajar con el periodo colonial tardío fue la forma de intentar tener un resultado más concreto que me permitiera a mí decirle al CONICET, fíjese que hay algo en San Juan, porque si no me iban a decir que tenía que ir a otra provincia en cualquier momento. Entonces, bueno, fue el anclaje con el espacio urbano y la historia lo que nos permitió seguir desarrollando ese tema. Ojalá podamos volver a lo otro, y con eso, digamos, uno también cuenta este tipo de espacios que te permite interactuar con otros investigadores y con gente que sabe más que uno de otras cosas, a veces te permite decir, vayan a fijarse ahí. Y eso sería genial. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Correcto. Bueno, me encantó. Gracias, Juan. Un detalle más que veo que te interesa mucho el tema de la población africana, ¿no? Cuando los jesuitas fueron expulsados en todos los dominios españoles y fueron expulsados en San Juan en el año 1767, quedaron alrededor de 102 esclavos que la orden poseía acá en San Juan, ¿no? Poseía en San Juan. Y bueno, y pobrecitos, pasaron algunos años y al final fueron rematados, ¿no? Porque ellos constituían familias, ¿no? Los jesuitas se preocupaban de que ellos constituyeran familia, pero una suma de 102 en el colonial tardío. Y otro detalle interesante respecto a la construcción colonial doméstica, que posiblemente te lo comenten en San Juan, es que, bueno, San Juan era construcción de adobe, un ancho de una vara, eso le hizo resistir varios terremotos, ¿no? Pero es muy importante en San Juan la presencia de una cal de primera calidad. Sí. Y eso fue nos lo dijeron, trabajando en la dirección de vialidad, hicimos un curso fabuloso de geología y de áridos, porque fueron súper generosos con nosotros, y aprendimos mucho de eso, y claramente eso hace a la posibilidad continúa de hasta el presente, ¿no? Bueno, y que en realidad en la época colonial tardía hubieron solo 2 edificios de ladrillo, ¿no? La iglesia de San José de los Jesuitas, cuya construcción está todo analizado en la historia de la Compañía de Jesús de Enrique de Chile, ¿no? Y el Cabildo. No había otra construcción de ladrillo que esa, ¿no? Como hay un libro en Mendoza que se llama La ciudad de barro, ¿no? Eran ciudades de barro. Bueno, nada más. Gracias, muchas gracias, Ana. Claudio se fue a ver quién hizo el gol, que creo que es lo que estamos esperando todos. Así que... No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, que la verdad que Carlota, sus aportes han enriquecido la conferencia. Muchas gracias, Ana, realmente muy interesante muchas gracias todo por lo que habías preparado. Gracias te por la esperamos en San Juan, te esperamos en San Juan cuando así estemos habilitados. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Ahí llegó Claudio. ¿Hizo el gol? ¿Viste el gol, Claudio? No, es que tengo mal internet, perdón. Estamos cargando igual, creo que es perfectamente entendible. También tiene que ver con el ADN argentino, para bien o para mal. Sí. Sí, exacto. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, si no dejamos en libertad a Ana y... Bueno, Ana, cualquier muchas cosa gracias. Tienen mi mail y un gusto haber estado invitada, que siga todo lindo en las actividades de la semana por los festejos de la Fundación. Bueno. Muchísimas gracias. Bueno, Juan lo vamos a ver dentro de unos días con la presentación de su libro, y siempre son muy buenos los aportes de todos. Así que muchas gracias, Ana. Y te esperamos en San Juan, apenas se libere y podamos estar disfrutando nuevamente de algo de libertad, seguramente te tendremos por acá. Muchas gracias a los organizadores y a Ana. Y un aplauso, ¿no? Sí. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo en las próximas conferencias que tenemos.
Claudio, no sé si vos querés decir algo. Bueno, gracias. Está Juan, desde temprano se comprometió a estar presente. Está María Beatriz Blanes y Mónica Peraytay, presidente y vice de la Junta de Estudios Históricos. Analea Latasa estamos haciendo un curso de la UNESCO con ella, así que también se ha sumado y está compartiendo en el grupo las imágenes de esta conferencia. Y bueno, muchas gracias, Ana. Hizo mucho esfuerzo por estar acá, pero bueno, no se pudo. Como dice, bueno, Sandra, nuestra secretaria, te esperamos. Y bueno, ya quedan los vínculos, la comunicación para el que necesite información, se dirigen a nosotros y bueno, hacemos los contactos, ¿no es cierto? Bárbaro. Buenas noches a todos. Hasta luego. Sí, suerte. Chao, muchas gracias. Gracias a todos. Chao, Nancy, Gracias, Marcela, Ana. Juan, Chao, Sandra. Claudio. Chaucito. Carlota, saludos a Roberto. Gracias. Un abrazo para Muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias a todos. Todos, gracias.